Muy buenas noches, estimados participantes del curso de Física 2, una calurosa bienvenida. Damos inicio en la semana 11 a un laboratorio virtual que tiene varios aspectos de líneas generales sobre lo que ya hemos comenzado a trabajar, el campo magnético, el campo de inducción magnética y unos aspectos nuevos que es una consecuencia de cómo varía el campo magnético, que es la ley de Faraday. Vamos a ver el estudio de un imán recto, un pequeño imán recto. Antes vamos a explicar en qué consiste. Vamos a, vamos a, en el extremo derecho, el extremo derecho tenemos el panel de control. ¿Sí? Y aquí podemos ver cómo es el campo en el interior del imán. Aquí podemos ver. Aquí desaparece todo lo que son las líneas de inducción del imán. Es decir, con esto mostrar el campo, aquí ya lo tenemos, y aquí vamos a mostrar la medición del campo. O sea, el laboratorio me va a permitir a mí, vamos a quitar la brújula, me va a permitir a mí eh, conocer cómo es las componentes del campo magnético en un punto del espacio. Como ya hemos comentado, eh, de forma análoga el espacio que rodea esta fuente, que en este caso es el imán. Tenemos en el espacio que circunda un campo magnético. Ese campo magnético lo vamos a representar con pequeñas brújulas, con pequeñas brújulas. Entonces, las líneas de inducción del campo ingresan hacia el norte, salen del sur y son líneas cerradas porque van del sur al norte, tal como lo vemos acá. Y esto me va a permitir conocer cómo es, primero, las componentes del campo, eh, del vector inducción campo, porque el vector va a ser tangente a una línea de inducción y por lo tanto va a tener una componente horizontal y una componente vertical, tal como lo explicamos en el caso de una espira que lleva una corriente usando la ley de Biot-Savart. Entonces, aquí vamos a ver, yo me voy a colocar aquí, fíjense, aquí yo tengo eh, las componentes, fíjense cómo estoy ubicado prácticamente en el interior, ¿ok? En el interior del imán. Vamos a comenzar por ahí. En el interior del imán, la línea de inducción, como lo explicamos un poco en el caso del solenoide, son líneas paralelas, ¿ok? Líneas paralelas y tengo yo un campo uniforme. Es decir, que la componente del campo en el eje Y es nula. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. La componente del campo en el eje X, 225 Gauss, que esta es la unidad con que está expresándose este instrumento de medición, Gauss. ¿Sí? Y por supuesto, esto me va a dar la magnitud, ¿sí? Que sería la raíz cuadrada de b sub x más b sub y, pero como b sub y es igual a cero, me va a quedar 225 Gauss de magnitud del campo. El ángulo me lo da este último renglón, la última fila. Por supuesto que el ángulo sería la tangente de 0 sobre 120, 225, y eso me da cero. ¿Sí? Entonces, esto sería cómo varía el campo en el interior. Fíjense que en el interior del imán es tal como muy similar al caso del solenoide. El campo se mantiene constante y es uniforme. Sin embargo, en el espacio que rodea el imán, en el espacio que rodea el imán, yo voy a tener ahora eh,
Por ejemplo, si nos colocamos acá, yo voy a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. El instrumento me está indicando las componentes del campo, ¿sí? Tal como uno lo pudiera hacer desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el campo resultante en ese punto en cuestión? Sería la raíz cuadrada, o sea, que habría que calcular la componente X, que sería 21,10 al cuadrado, y la componente Y, que sería 16,07 al cuadrado, y finalmente me da 26,52. Esta sería la magnitud del campo magnético total. Si yo me muevo, ¿eh? Por supuesto que él va cambiando. ¿Eh? Entonces, si yo me voy alejando del imán, ¿eh? Si yo me voy alejando del imán, veo que el campo en magnitud va disminuyendo. ¿Eh? O sea, va en el espacio que rodea el imán, en la cercanía del imán, la inducción de campo es intensa, pero a la medida que yo me voy alejando, fíjense que yo me voy moviendo a través, y él me va registrando cómo varía el campo magnético, cómo me varía el campo magnético. Fíjense que en estas líneas que son prácticamente horizontales, la componente en el eje Y es bastante pequeña. Cuando yo estoy aquí en la cercanía el polo del polo del imán norte, vemos que tenemos un vector en magnitud, acuérdense que tiene la magnitud de 52,22 Gauss. Bueno, entonces esto nos va a permitir conocer, esto me está permitiendo a mí conocer eh, cómo varía. Fíjate lo interesante de lo que uno hace desde el punto de vista matemático. Cómo me está cambiando, ¿sí? La magnitud del campo magnético de inducción, y que a la vez está formado porque en el plano, como es un vector, está formado, tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Y estas serían las componentes respectivas en el espacio que rodea el imán, su campo magnético. ¿Sí? Bueno, esto es, digamos, de gran interés porque, digamos, nos va a reforzar lo que nosotros hacemos en el aspecto teórico, ¿no? Esa es una de las, digamos, distinciones que hay entre lo que son campos vectoriales y campos escalares. Esta representación que se hace como unos pequeños imanes, también todo esto que está acá es un patrón de un campo vectorial. ¿Sí? Un patrón de un campo vectorial. Yo puedo aumentar o disminuir ese patrón, ¿sí? Con esto que yo tengo acá. Tengo un patrón. Esto puede ser la velocidad, ¿sí? Del viento en el ámbito de la meteorología. También tengo un patrón de velocidades, ¿sí? Y el uso de todas estas herramientas matemáticas que me van a permitir visualizar cómo varían los campos. O sea, en este caso, estamos hablando de campos vectoriales. Vamos ahora a la situación de la ley de Faraday. ¿Sí? ¿En qué consiste el experimento que vamos a hacer? Fíjense, vamos a explicar un poquito lo que tenemos en el panel del lado derecho, esta ventana. eh, Aquí vamos a ver, cambiamos la polaridad. ¿Okay? Vamos a iniciarnos con el norte-sur. Eh, Estamos viendo esto para mostrar, para medir el campo. ¿Sí? Lo ponemos, lo colocamos y aquí tenemos eh, el caso, lo vamos a hacer inicialmente con una lámpara. A ver qué va a pasar con la lámpara.
Esto serían tres bobinas. Pero fíjense que esto ya lo hicimos. Este cálculo lo hicimos en la reunión anterior, que es calcular el campo magnético en un punto. Fíjense, vamos a ver cómo, fíjense cómo son estas son las líneas de inducción de el imán, ¿ok? Que atraviesa la espira, ¿ok? Atraviesa, en este caso, tres espiras. Entonces vamos a ver cómo es la dependencia. Comenzamos con una espira, ¿ok? Tengo una espira, esto obviamente tiene una resistencia, ¿ok? Eh, Podemos variar el área de la espira, que también es un parámetro que vamos a ir indicando como variable para el efecto que vamos a observar en unos minutos. Uno, número de espiras. Dos, el área. ¿Sí? Puedo modificar el área de la espira. ¿Sí? Puedo modificar el área de la espira. Tres, el imán. Pero tal como lo tenemos ahorita acá, el imán está en reposo. Hay un campo magnético del imán, ¿eh? Que lo podemos observar en todo el... Alguien, ¿tú vas a hacer alguna pregunta, Régulo? Régulo, si vas a hacer alguna pregunta, ok, le damos la bienvenida al amigo Mario Moya, Eduardo Marcano, Régulo y Sebastián Sudano, que comúnmente siempre está acompañándonos. Ok, entonces continuamos. Estas son las variables que tenemos involucradas. Vamos a ir cambiando cada una de ellas y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Se preguntarán, bueno, ¿y qué hace esta lámpara aquí conectada? ¿Mm? Tenemos, ¿cómo vamos a medir? O sea, nuestro instrumento que me permite medir el campo magnético. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Con una espira, con una determinada área de un 47%, yo voy a mover la espira, ¿eh? Voy a mover la espira. ¿Eh? Si yo muevo perdón, si yo muevo el imán, ¿ok? Si muevo el imán, estoy cambiando, fíjense bien, si yo tengo el imán fijo, aquí donde está, ¿ve? Yo tengo el imán fijo, vamos a ponerlo más cerca del imán para tener un campo, si yo estoy aquí, tengo un campo de 225 Gauss, ¿ok? Si yo me estoy moviendo, muevo la espira, ¿ok? Fíjense, estoy moviendo la espira. ¿Qué estamos observando nosotros? ¿Qué estamos observando? ¿Qué estamos observando? Primero vamos a ver el instrumento. El instrumento me está indicando que está cambiando el campo magnético en el tiempo. ¿Ok? Es decir, lo que vamos a llamar el flujo de campo magnético cambia, está variando. ¿Eh? Y en la medida que va cambiando, vamos a encender la lámpara. La lámpara se enciende. Si yo paro el imán, inclusive estoy dentro de lo que es la sección de la lámpara, ¿ok? No, de la bobina, perdón, la lámpara no demuestra absolutamente nada, está apagada, ¿ok? Si yo apenas muevo el imán, es decir, estoy variando, estoy cambiando la variación de flujo, ¿eh? Que es como que la condición que yo necesito para yo obtener una fuerza electromotriz, es decir, estos punticos que están acá serían los electrones que se mueven a través del alambre, ¿ves? Fíjense cómo hay el movimiento y obtengo yo eh, el encendido de la lámpara. Vamos a quitar un poco aquí esto nos permitió simplemente visualizar, por ejemplo, cómo está cambiando
ahorita lo quitamos. ¿Cómo está variando el flujo? O sea, el flujo en el sentido de que está cambiando el campo magnético. Y el, el- 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 el número de líneas de inducción que yo estoy cortando está variando. ¿Sí? Y eso es lo que me permite a mí obtener la luminosidad en la lámpara. ¿Okay? Si yo fijo el imán, puede estar en el interior de la bobina, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Vamos ahora a aumentar ya tenemos dos variables. Una de las variables ya sabemos que es el movimiento relativo, ¿ok? ¿Ok? Fíjense, ya vamos a ver de la palabra relativo, pero vamos a aumentar el número de espiras. Si yo tengo dos espiras, entonces fíjense como la luminosidad de la lámpara, siempre y cuando haya movimiento, ¿sí?, del imán, ella se va a encender. ¿Sí? Es decir, estoy obteniendo una fuerza electromotriz, que comúnmente se va a llamar fuerza electromotriz inducida, con una variación del flujo de campo magnético. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de relatividad? ¿Por qué hablamos de movimiento relativo? Porque yo puedo tener fijo el imán, ¿sí?, y ¿sí?, yo puedo mover la espira. ¿Sí? O sea, lo importante es que haya una variación del flujo de campo magnético. Podemos registrarlo aquí. Fíjense cómo está variando, ¿ves? Aquí vemos cómo está variando. Vamos a ver el renglón superior que me está indicando cómo está variando el campo magnético siempre y cuando yo esté moviendo eh, el imán. O siempre y cuando yo mueva, ¿qué?, la espira. Vamos a aumentar, vamos a aumentar el número de vueltas, 3 vueltas. ¿Qué, qué se supone que nosotros debemos esperar? ¿Qué? ¿Qué se supone que nosotros debemos esperar? Al tener más número de espiras, o sea, n es mayor, está como que un factor multiplicativo del flujo de campo magnético. Entonces movemos y vemos que hay mayor intensidad luminosa de la lámpara. ¿Ves? Vemos que hay mayor intensidad luminosa de la lámpara. O sea, si el número de espiras va aumentando, tendré mayor, ¿ah?, un voltaje o una fuerza electromotriz inducida que me permite encender la lámpara. Entonces lo interesante es esto, que es una de las leyes de mayor impacto a mí, de una manera muy personal, de la física, eh, comienzo del siglo XX, finales del siglo XIX, siglo XX, cuando se descubre lo que estamos observando nosotros ahora, en esta simulación que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, ahora para estar como que más convencidos del asunto, vamos a colocar un voltímetro. ¿Ok? Vamos a colocar un voltímetro y ahorita la aguja del multímetro marca 0 voltios, no pasa absolutamente nada, de posiblemente el campo del imán, tengo el campo del imán, por ejemplo, en el interior, ¿okay?, tengo casi 20 Gauss, ponemos un poquito más acá, ¿sí?, tengo 20 Gauss en el interior, ¿sí?, y puedo tener un campo mucho más intenso, mucho más intenso. Y sin embargo no se mueve la aguja está en cero. Pero ¿cuál es la condición necesaria y suficiente? Que yo mueva, ¿okay? Si yo tengo este movimiento, yo estoy obteniendo un voltaje en un sentido y en otro sentido. ¿Ves? Fíjense, un voltaje en un sentido y en otro sentido. Yo voy a cambiar la polaridad. Vamos a cambiar ahora la polaridad. Fíjense, voy a cambiar la polaridad. ¿Eh? Y estamos observando que ahora cuando el sur penetra
a través de las espiras hay un voltaje positivo, porque la aguja se mueve a la derecha, ¿ok? Se hace cero momentáneamente y cuando yo me alejo de la espira, cambia el signo del voltaje negativo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Bueno, este fenómeno, para ir concluyendo, este fenómeno que estamos observando nosotros con el laboratorio virtual, ¿eh? Es lo que se conoce con el nombre de ley de Faraday. O sea, Michael Faraday fue el precursor, digamos, de lo que estamos observando ahorita, que es una de las ecuaciones de Maxwell en lo que es el electromagnetismo, muy importante, y es la base, que vamos a ver en unos momentos, la base de las máquinas eléctricas, llamando máquinas eléctricas, ya sea un transformador o un generador, ¿ok? Que lo vamos a ver. Es el voltaje que es la razón por la cual nosotros estamos ahorita conectados y estamos viendo todo esto, es producto de lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿ok? Pero a gran escala. ¿Sí? Vamos entonces a ver qué ocurre si tengo la bobina con un determinado voltaje, ¿ok? Con un determinado voltaje, fíjense, si yo tengo la bobina, hay una corriente, y esto lo que me está indicando ahora es como que el proceso inverso. Toda corriente eléctrica, lo que estamos demostrando ahorita es lo siguiente. Como lo vimos en un alambre recto, aquí tenemos en una bobina o una sección circular por donde circula una corriente, bueno, porque he conectado una pequeña pila. ¿Ok? He conectado una pequeña pila. Fíjense que si yo reduzco el voltaje, el campo se hace menos intenso. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo con el instrumento. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que la corriente que circula a través de la espira genera un campo magnético. Fíjense que tenemos la línea de inducción y no tenemos un imán, como las experiencias anteriores. O sea, no tenemos imanes rectos. ¿Ok? Entonces, esta es otra fuente de obtener un campo magnético. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Una fuente de obtener un campo magnético sería tener una corriente a través de un conductor. Entonces, fíjense cómo muy cerca de la espira el campo va aumentando. ¿Okay? Si yo estoy, yo puedo colocarlo en un punto tal, aproximadamente, aquí tengo variación del campo, que ya hay cierta curvatura, ¿no? De las líneas de inducción, ¿okay? Pero aquí tengo casi cero las componentes, casi cero la componente vertical, ¿okay? Y casi cero la componente vertical. Entonces, la conclusión es que toda corriente eléctrica, como ya lo explicamos en las clases anteriores, en las reuniones anteriores, toda corriente eléctrica genera un campo magnético. ¿Ok? Y va a depender de la corriente. ¿Cómo sabemos que va a depender de la corriente? Bueno, si nosotros disminuimos el voltaje, ¿ok? Disminuye notablemente el campo magnético. ¿Ok? Si aumentamos el voltaje, vamos viendo cómo va aumentando el campo magnético, o sea, el campo de inducción. ¿Ok? Esto es la otra, digamos, la contrapartida de lo que vimos anteriormente. Bien, entonces, uno puede concluir que toda corriente eléctrica, independientemente del camino que recorre la corriente, en este caso es una sección circular, círculo, ¿ok? Una sección circular que comúnmente uno lo llama una espira, que en este caso tengo dos vueltas, yo puedo aumentar, ¿eh? Yo puedo tener aquí tengo 4 espiras.
¿Qué vamos a hacer? Para ver el movimiento de los electrones en el, fíjense que ahora el movimiento es mayor, y el campo magnético es de mayor intensidad, como en el caso anterior. ¿Por qué es de mayor intensidad el campo magnético? Porque tengo un número mayor de espiras. Entonces, esto es otra variable que nos podemos indicar cuando lleguemos a la conclusión. Si nosotros aumentamos el número de vueltas o el número de espiras, tendremos un campo magnético mayor. ¿Ok? A mayor número de espiras, ¿ok?, mayor será el campo magnético si y solo si pasa una corriente a través de esas espiras. ¿Ok? Bueno, vamos al otro proceso. El otro proceso es, digamos, las aplicaciones prácticas que vamos a tener nosotros, las aplicaciones prácticas que vamos a tener nosotros de estos dos fenómenos que estamos observando. O sea, el fenómeno de mayor interés el fenómeno de mayor interés es cómo podemos obtener un voltaje, simplemente variando el flujo de campo magnético como lo estamos observando acá. ¿Ok? Estamos variando el flujo de campo magnético con este movimiento que habíamos dicho que era relativo, ¿no? Porque yo puedo dejar fijo el imán, y mover la espira, igualmente voy a observar una tensión. ¿Ok? Por eso es que uno habla de movimiento relativo, ¿ok? De un movimiento relativo, independientemente de que yo, ahí viene la palabra relativo de gran interés, ¿no? Es decir, en lo que uno puede representar como un sistema referencial de coordenadas. El imán lo puedo tener fijo y mover la bobina, o dejar fijo la bobina y mover el imán. Pero, ¿cuál es la condición? La condición es que necesariamente al tener esos movimientos o un movimiento relativo, ¿eh?, yo voy a tener una variación del flujo de campo magnético, y esa es la condición para yo obtener un voltaje inducido. ¿Ok? O sea, ustedes comúnmente, bueno, o sea, un voltaje porque prenden el interruptor, lo apagan. Si prenden el interruptor de la lámpara donde ustedes están, pues se prende la lámpara. Si lo apagan, le dan off, apagan, y no hay luminosidad. ¿Ok? ¿Sí? Porque bueno, ya tenemos una tensión, etcétera. Pero esa tensión justamente viene de este fenómeno que estamos observando nosotros acá. Entonces vamos a ir para, por decir, las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones? Eh, Vamos a comentarlo una vez porque para no estar con... Esto es, digamos, una simulación de lo que uno conoce como un transformador. ¿Ok? Lo que uno conoce como un transformador. Yo tengo una bobina que genera, que está pasando una corriente, ¿eh? Está pasando una corriente, genera el campo magnético, ¿ok?, en todo el espacio que hay alrededor de ese número de espiras. ¿Ok? Genera un campo magnético. Entonces, fíjense lo que ocurre. Si yo hago un movimiento, ¿ok?, no tengo el imán, ahora estoy obteniendo el campo magnético de otra naturaleza, o sea, con una fuente de corriente continua, una pila. ¿Ok? ¿Eh? Y si yo muevo, yo voy a obtener un voltaje acá inducido que me hace encender la lámpara. Si yo cambio a un indicador que es el voltímetro, vamos a observar, ¿ve?, cómo está variando también momentáneamente la tensión, ¿eh?, de esto. Entonces, ¿qué es lo que es un transformador? El principio, digamos, básico de un transformador. Tengo dos bobinas, es lo que uno comúnmente llama una bobina primaria y una bobina secundaria. La bobina primaria la voy a conectar a la red, ¿eh? Aquí podemos conectarla
Vamos a conectarla, vamos a otra vez a una corriente alterna. No, me estoy adelantando un poco, pero bueno, vamos a aprovechar el momento para, eh, ya que tenemos la experiencia, para que ustedes vean cómo era. Este es el caso, que yo tenga, en vez de tener una pila, tengo esta tensión que está variando en el tiempo, que esto lo vamos a ver ya en el otro corte, ¿ok? Aquí podemos variar la amplitud y vemos que varía la amplitud y vemos cómo y también cambia el voltaje inducido en la otra espira. Es lo que se llama el secundario, como dijimos anteriormente. Vamos a verlo con la pilita mejor. Tengo el primario y el secundario. Primario y secundario. ¿Sí? Primario y secundario. Esto es, aquí se autoinduce, esto también lo vamos a estudiar un poco, una tensión que me va a permitir, ¿ok? Me va a permitir obtener un voltaje en esta espira, simplemente haciendo una variación del flujo. ¿Ve? Fíjense bien, haciendo una variación del flujo, que es la condición, vuelvo a repetir otra vez, condición necesaria y suficiente para que exista la tensión. Como ya nos quedan 9 minutos, vamos entonces a la última experiencia, que es el generador. Eh, como dije yo al inicio, el principio de cualquier máquina eléctrica, inclusive lo que vimos anteriormente como transformador, que también se considera una máquina eléctrica, eh, es lo que vamos a llamar, lo que vamos a estudiar después en el aspecto teórico como la ley de Faraday, ¿sí? Ya con un poquito más de rigor matemático. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo la simulación, ¿sí? Tengo una rueda, ¿sí? Hay un campo magnético, ¿sí? O sea, tengo un campo magnético producido por el imán, tengo la espira, ¿sí? Y lo que me interesa a mí es variar el flujo de campo magnético. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a descargar aquí. ¿Ok? Vamos a mostrar. ¿Sí? Vamos a bajar un poco la revolución y vamos a ir aumentando las revoluciones paulatinamente. ¿Sí? Vamos a bajar. Fíjense, ahorita tengo 26 revoluciones por minuto. ¿Sí? Esto es, digamos, la manera como se va a construir, ¿sí? Ya a finales del siglo XIX y XX, los primeros generadores de corriente alterna. ¿Ok? Fíjense la aguja. Yo estoy obteniendo un voltaje que tiene valores positivos, valores negativos, se anula momentáneamente, valores positivos, valores negativos. ¿Ok? Si yo varío el flujo, las revoluciones, ahora tengo 65, ¿ok? 50, vamos a poner 60 RPM, ¿ok? 60 RPM, entonces vemos cómo se induce una fuerza electromotriz en la espira, ¿eh? Y obtengo un voltaje que está cambiando en el tiempo. ¿Eh? Si pongo la lamparita, pues veo cómo, ¿no? Ella enciende, se apaga momentáneamente, se enciende, se apaga momentáneamente, se enciende. ¿Eh? Y con el instrumento voy a ver cómo varía el voltaje. Es más, si yo incremento la espira, fíjense que la amplitud de la aguja del voltímetro es mayor. ¿Ok? Es mayor. ¿Cómo está cambiando? Porque te da la condición, cómo varía el flujo de campo magnético, cómo está variando el flujo de campo magnético. Bueno, para no hacerlo, porque ya nos quedan 6 minutos, eh, eh, esto es el principio básico de la generación de corriente alterna, o de cualquier máquina
eléctrica o de cualquier máquina eléctrica. Vamos a obtener acá, ¿mm? Por ejemplo, fíjense, ¿qué es lo que ocurre en el Guri? ¿Qué es lo que ocurre en esta rueda es el equivalente a un conjunto de bobinas, esta rueda, ¿ok? Yo tengo que mover esas bobinas a nivel macro, mover esta bobina, eh, una generación hidroeléctrica utilizó agua, entonces se usa una represa, eh, que es el símil que estamos haciendo nosotros acá. Esa agua tiene tanta energía que mueve esas grandes espiras y voy a obtener una fuerza electromotriz inducida. Esa es la tensión que nos llega a nosotros en nuestras casas. Voy a dejar de compartir. eh, Vamos a dejar de compartir porque ya nos quedan 4 minutos. Bueno, esto no, si tienen alguna duda, porque ya realmente no tenemos mucho tiempo, que ese es el problema del Zoom, que no tengo sino 40 minutos, lo hacen saber por el grupo de Telegram. ¿Bien? Y bueno, creo que con esta simulación de el campo y los efectos que trae la variación del campo, eh, podemos entender claramente estos fenómenos físicos de altísimo interés. Les agradezco notablemente su presencia, al amigo Mario, Régulo, Sebastián, Eduardo y Romer. Eh, si tienen alguna consultica, háganlo muy brevemente, que tenemos 3 minuticos antes de cerrar comenzar la grabación. Perdón, comenzar la grabación, no, detener la grabación. No hay ninguna consulta. Entonces, bueno, vamos a despedir. Y si tienen alguna reflexión, la pueden hacer por el grupo de Telegram. Que tengan todos una feliz noche y de nuevo les repito su agradecimiento por estar en la sala en este momento. Saludos a todos.